Bien, muy buenas tardes. Quisiera, primero que nada, a nombre de la Facultad de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Finisterre, darles a todos la bienvenida y agradecerles por compartir con nosotros esta reunión. Vamos a estar media hora conversando sobre algunos temas de nuestro diplomado. En primer lugar, enviarles un saludo, agradecerles por compartir con nosotros este tiempo. Espero que ustedes y su familia estén todos bien con todo lo que estamos viviendo. Quisiera contarles que estamos lanzando nuestro segundo diplomado. La primera versión fue muy exitosa, partimos en octubre del año pasado y terminamos en noviembre. Un periodo complejo por todo lo que nos ocurrió en el último trimestre del año, y fue un momento muy interesante para este diploma y una de las razones por las cuales creemos que es un muy buen programa es porque durante los últimos 10, 12 años el negocio inmobiliario, el mercado inmobiliario nacional había mostrado siempre una tendencia ascendente. Los precios aumentaban todos los años, las tasas de vacancia en los departamentos, en el mercado residencial eran razonablemente bajas, digamos, y por lo tanto era un mercado que parecía que era boyante y creciente sin ningún tipo de incomodidades o problemas en su desarrollo. Hasta que llegó octubre, mes en el cual empezaron a ocurrir una serie de eventos que tuvieron impacto en el mercado inmobiliario, y hoy día tenemos todo lo que está ocurriendo con el coronavirus, cuyas consecuencias aún no conocemos. Eh, Vimos que como universidad que no había muchos programas con contenidos tanto teóricos y aplicados a la realidad contemporánea, y por esa razón diseñamos un programa que contiene elementos económicos, tributarios, financieros, de mercado, y todo en general muy aplicado a la realidad del país, lo que nos permite contar con buenas herramientas para tomar decisiones en el mercado inmobiliario. Así que creemos que es una muy buena oportunidad para complementar los conocimientos que todos ustedes tienen, la experiencia que ustedes tienen, con un programa con un muy buen nivel de profesores, con los cuales vamos a estar compartiendo durante toda esta semana y los vamos a invitar con anticipación. Hoy día tenemos una situación muy compleja a nivel mundial y a nivel nacional, y por lo tanto quisimos compartir con nuestro profesor de economía, a quien se lo voy a presentar de inmediato. Él es Radek Birnaki. Radek es ingeniero comercial, máster en filosofía, máster en humanidades, doctor en economía y director del departamento de economía de la universidad. Bienvenido, Radek, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, espero que todos ustedes estén bien. Es todo un desafío estar constantemente conectado, y aún así un jueves a las 8 de la tarde ustedes están aquí. O sea que bien, muchas gracias. Así es, por Radek. Bueno, Radek, con todo lo que ha estado ocurriendo en el país y en el mundo durante los últimos 6 meses, yo sé que todavía tenemos información que no la conocemos en detalle, pero con lo que sabemos hasta ahora, en tu opinión, ¿sigue siendo atractivo la inversión en activos inmobiliarios? ¿Qué piensas tú al respecto? A ver, para dar un poco de contexto muy brevemente, y no va a ser una clase, sino simplemente una respuesta. En la economía estudiamos, si alguien se preguntara, ¿a qué estudiamos en la economía? Estudiamos, pues ya podríamos decir, dinero, inversión, etcétera. Sí, pero al final, detrás de todo esto hay un elemento fundamental, que es la acción de las personas. Es decir, cómo se comportan las personas, cómo toman las decisiones, cómo valoran las cosas, etcétera. Entonces, desde el punto de vista económico, cómo estudiamos la actualidad, y sigue siendo, y para responder a la pregunta, tendríamos que plantearnos qué tanto las personas cambiarán con lo que está ocurriendo ahora. Es decir, qué impacto tendrá en la valoración, en la proyección, en la proyectividad, digamos, de la acción de las personas, lo que está ocurriendo ahora. Y lo hemos visto por ejemplo, en el 2008, con la crisis subprime, que pegó muy fuertemente, sobre todo en Europa, el sector inmobiliario. Si bien había cosas que se han purificado, pero el comportamiento en general tampoco ha cambiado tanto. Entonces, un análisis más amplio, no solamente de análisis numérico, no solamente de análisis financiero, nos hace pensar que, por un lado, las preferencias de las personas tampoco van a cambiar mucho. Bueno, yo no sé si dentro de 3 años todos estaremos teniendo un set de mascarillas por si acaso en la casa, cuando hoy en día ese es un elemento que es, desde el punto de vista más orientado a la acción de las personas. Y por otro lado, tenemos el elemento que también es muy importante,
al Había final unos juntos, es unos un bien y completos dada la y situación otros particular de Chile y del crecimiento y del cambio que ocurre aquí, también hay un elemento que dice, bueno, es un bien que será demandado siempre. ¿De acuerdo? No así, por ejemplo, lo que ocurrió en la crisis subprime en España, ¿no? Donde el sector inmobiliario sufrió muchísimo, más del 50% de empresas constructoras han quebrado, básicamente porque el estatus o la situación poblacional había cambiado, por tanto, ya nadie buscaba el departamento para su uso, sino todos buscaban para el arriendo. Cuando todos buscan para el arriendo porque ya tienen asegurado lo suyo, los que no pueden acceder al crédito son solamente aquellos que, o sea, los que no compran una vivienda para arrendarla para otros, son aquellos que ya no pueden de ninguna forma tomar el crédito, ni siquiera aquellos créditos. Entonces, seguirá siendo una inversión importante teniendo en cuenta un elemento. La inversión inmobiliaria es una inversión a largo plazo. Y eso cambia la perspectiva de la valoración. Y en base a esto, y lo discutiremos obviamente en clase, en base a la valoración que uno presenta, más allá de herramientas financieras, desde un punto de vista más económico, más amplio, económico, es un tema muy, muy, muy interesante para analizar y también proveerse de herramientas que dicen, mira, no solamente porque me sale una ecuación positiva, ¿qué más hay en la realidad, en la vida? Es un enfoque interesante. Yo creo que eso vale la pena estudiar y prepararse más ampliamente que solamente tirarlo en una proyección de crédito de esas simulaciones que te hacen los bancos y dice, ya está la solución. Oye, Radek, muchas gracias. Y en esa misma línea también, cuando los mercados están más revueltos, también empiezan las especulaciones y qué es lo que va a pasar con los precios. Lo que sabemos es que el primer trimestre las ventas inmobiliarias, especialmente de departamentos, cayeron aproximadamente un 45%, pero también la oferta ha disminuido porque producto de la cuarentena hay obras que están paralizadas. ¿Para qué decir lo que va a ocurrir ahora en Santiago, que hay casi 800 proyectos que van a quedar detenidos? Entonces, lo que tú nos enseñas en clase, claro, cae la demanda, pero también cae la oferta. Entonces no está muy claro lo que está ocurriendo con los precios, no se han visto grandes cambios. No sé cuál es tu percepción con respecto a los precios o qué es lo que uno podría esperar, digamos. Mira, yo creo que nos tenemos que sacar un poco de la mente aquel esquema tradicional que estudiamos en economía de un punto de equilibrio. Bueno, ninguno de nosotros podría decir, mira, este mercado está en equilibrio. Ya está efectivamente, la oferta se ha encontrado con la demanda, el mercado se ha vaciado, porque ese es el sentido de este modelo. Pero nos da ciertas pistas. Desde luego, yo creo que ahí podemos entregar algunas herramientas importantes para analizar lo que es el valor, o sea, lo que es el precio. Piensen ustedes en una cosa muy sencilla. El precio, ya, es una cantidad de dinero, vale, perfecto. Pero al final medimos el valor de una cosa y lo medimos en unidades que también son sujetas a cambios de valor. Es decir, ¿cuánto vale Luca para cada uno de ustedes? O 10 lucas. Bueno, todos podemos comprar con 10 lucas lo mismo, pero cuánto valen, o sea, cuánto lo valoran es distinto. De forma que entender bien este mecanismo nos permite acercarnos mejor al análisis de los precios. Porque, por ejemplo, con las tasas con la política monetaria expansiva a más no poder, ¿de acuerdo? Ya, o sea, un poco más llegaremos a lo que, bueno, en Japón ya se conocía. Dice, oye, ¿qué estamos intentando? El Banco Central es las herramientas que tiene, y no tiene muchas más, de intentar salvaguardar un poco el valor del dinero. Es, de alguna forma, para hacerles una idea, los precios son como un medidor de valor. Es como si yo preguntara a cada uno si podrían medir la temperatura que tienen ahora. Lo más probable están entre 36 y 37. Si alguien está por encima de 37, por favor vaya a revisarse en este momento. Pero, dice, pero ¿por qué? Porque todos usamos la misma escala de medir. Ahora bien, si la escala es distinta, ¿cómo comparamos lo mismo? Entonces, lo que ocurre en el mercado, en los precios, yo creo que Alejandro habéis dado clave al clavo, el tema de la especulación. Bueno, efectivamente es un mercado también que se presta mucho a las especulaciones con la valoración actual y con la valoración futura. Valoración futura expresada en unidades, en dinero, que también tendrá valoraciones distintas. Eso hace de alguna forma economía, como ciencia, mucho más apasionante, porque no es que decía, la ecuación sale, pero ¿qué significa
de hecho esto. Entonces, sí hay una especulación, yo creo que, por lo menos en el caso de macro y luego también toda la parte financiera, se ve bastante más, ¿no? Pero con esto, si se quedan con esto, les dará de pensar, aunque sea esta noche o mañana, como diciendo, claro, medimos el valor, expresamos el valor en unidades, cuyo valor de una unidad también es subjetivo. Y eso es mucho más complejo y eso, pues, o sea, la teoría económica lo estudia desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro. De qué significa, o sea, qué ocurre cuando hay una expansión así, por ejemplo. O sea, Claro. lo vemos reflejado. Recuerdo que justamente el año pasado, cuando el Banco Central había avisado una vuelta, de hecho, o sea, en los semestres anteriores, al principio había avisado una vuelta a un nivel de la tasa de política monetaria neutral, entre 3,5% y 4%. Luego empezaron a subir subir la tasa de política monetaria y empezaron a bajar las hipotecas. Oye, no se supone que está vinculado, etcétera. Es entender estas relaciones, creo que da herramientas como para analizar, primero para analizar vuestra propia decisión y también para observar un poco cómo se comporta la gente. Sí, pues. Muchas personas se cuestionan eso porque ven que el Banco Central ha venido en forma consistente y persistente bajando la tasa de política monetaria que llegó a un 0,5%, pero las tasas de los créditos hipotecarios vienen al alza, digamos. ¿Ah? Tuvimos unas tasas muy bajas hasta diciembre que permitía que las personas refinanciaran sus créditos o invirtieran, pero resulta que hoy día prácticamente tenemos el doble de las tasas que teníamos en diciembre, y a muchas personas les cuesta comprender que por qué, si el Banco Central está bajando las tasas para estimular la inversión y el consumo y la demanda, por otro lado, el sistema financiero la sube, que es uno de los temas que vamos a desarrollar en nuestros cursos. Radek, yo sé que tú no estabas en Chile el año 83, dicen por ahí que eras muy joven en esa época, pero para las personas mayores, digamos, el peor recuerdo que tenemos de una crisis económica con graves consecuencias fue lo que ocurrió en Chile hace 37 años atrás. Probablemente muchas generaciones no han oído hablar de eso, no lo conocen, no saben la historia, lo saben las personas mayores, digamos. Por lo que sabemos hasta ahora, lo que está ocurriendo hoy, a tu juicio, es lo peor que nos ha ocurrido en Chile desde entonces y qué impacto puede tener una crisis económica de esta gravedad, en particular en el mercado inmobiliario. Me vas a perdonar, Alejandro, tal vez, pero probablemente lo que estamos viendo hoy en día todavía no es lo peor que vamos a vivir. ¿De acuerdo? Porque, o sea, y perdonad que sea, a ver, bueno, efectivamente, yo no soy chileno ni soy latino, entonces a veces puede faltarme un poco el tacto, pero como soy economista, suelo ser, o sea, y no me dedico al análisis y además al análisis teórico, solemos ser un poco, a veces un poco más directo, que puede ser complicado, pero hay un elemento, o sea, lo peor todavía no ha venido. Es decir, las consecuencias de esto se van a ir manifestando, porque además las consecuencias no son solamente consecuencias que se manifiestan, sino tenemos consecuencias y reacciones a las consecuencias, las cuales pueden o bien ir atenuando las causas que los han provocado, o bien las pueden ir agravando. Por tanto, estoy convencido, desgraciadamente, que lo peor todavía no ha venido en este sentido. ¿Seremos capaces, lo que comentaba al principio, seremos capaces de reinvertir la situación a nivel nacional? Pues eso depende de muchos factores. Depende de muchos factores. De igual forma como podríamos preguntarnos ahora por qué la ola de contagios tan alta que estamos viendo en este momento, cuando hace 2 semanas, es decir, antes de que todas las personas que hoy mismo se manifiestan contagiadas, todas esas personas eran perfectamente conscientes de la gravedad de la situación que estamos viviendo. Eso sería uno de los elementos que podemos analizar. De alguna forma, y es bueno que entendamos que todo lo que ocurre en lo financiero, en lo monetario, es reflejo de decisiones, de acciones de las personas, de las evaluaciones. Entonces, a nivel de medir las magnitudes de la crisis, obviamente muchos economistas se aventarán a decir proyecciones, casi como profecías, también porque nadie les cobrará después la cuenta por haber fallado en las profecías, ¿de acuerdo? Eso es como muy fácil decir, pero lo mismo si ustedes recuerdan cuando la crisis subprime, ¿de acuerdo? Cuando la Reserva Federal inyectó dinero
y de alguna forma había esas agencias de calificación que decían, bueno, parece que el orden de la crisis es de tantos millones, que lo que inyectó FED a la circulación, luego hicieron, parece que es de tantos billones, y luego al final, ya, pasada la crisis, dicen, bueno, parece que el resultado o la cuenta global de la crisis subprime ha sido de tantos billones de dólares. Pero sí, hay que ser consciente que es una situación complicada. O sea, yo creo que todos somos conscientes, sobre todo porque tenemos el funcionamiento de los mercados, la forma de tomar decisiones de las personas, la capacidad de cambiar, de actualizarse y la capacidad o la velocidad de cambio, sabemos que a veces dura. Parece que lo perdimos por un minuto a Radek. Ya volverá. Bueno, otro de los temas importantes mientras vuelve Radek es que siempre se habla de los inversionistas inmobiliarios dentro del 100% de las compras, fundamentalmente de departamentos residenciales o departamentos para inversión. Eso se compone entre un 30 o un 35% de inversionistas, es decir, personas que invierten independiente de lo que esté pasando con las tasas de los créditos hipotecarios, con las situaciones de empleo. En general es aquel grupo de inversionistas que tiene el poder económico suficiente para poder realizar sus inversiones inmobiliarias. Hay un 20 o un 30% que es lo que se conoce como la generación de millennials, que es un segmento bastante novedoso en esto, porque eran personas jóvenes entre 25 y 35 años que antes estaban relativamente fuera de este mercado y que han tomado la inversión inmobiliaria como un vehículo muy atractivo para formar un patrimonio a largo plazo, y el otro 30, 40, 45% lo componen inversionistas tradicionales que fundamentalmente buscan resolver una necesidad de vivienda. Uno de los temas que quisiera conversar con Ray, pero mientras vuelve lo conversamos nosotros, es que independiente de todo lo que está ocurriendo en el mercado nacional e internacional, en Chile tenemos un déficit de vivienda muy importante en los distintos segmentos. Por lo tanto, ocurrido toda esta crisis con las consecuencias que aún no conocemos, hay un dato que es parte de la realidad, que el déficit habitacional va a continuar existiendo en Chile. ¿Cómo se va a resolver eso? Es lo que evidentemente no sabemos hoy día, y la idea es ir trabajando en el diplomado con algunas herramientas que nos permitan poder avanzar más en ello. También les quería comentar en eso el rol de las expectativas. Los inversionistas que compran cantidades importantes de unidades, o inversionistas más institucionales, o los family office, o los multifamily, si bien tienen la capacidad económica, también hay un elemento muy importante que desarrolla Radek en el curso, que son las expectativas. Algunos están esperando que los precios caigan, otros están esperando que haya liquidaciones de precios, pero tampoco está muy claro efectivamente que los precios vayan a tener un valor de liquidación. No, por lo menos hasta ahora no tenemos ninguna señal, pero eso va a ir variando en la medida que tengamos más información de esta situación. Y nos pregunta Denise, dado el escenario que plantea Radek, ¿cómo sacarle partido al sector inmobiliario para que sea un protector ante la crisis? Bueno, yo creo que uno de los elementos importantes, lo que comentábamos al principio, es que las inversiones inmobiliarias no están exentas de riesgo. Es decir, hemos visto primero que nada lo que ocurrió en octubre y marzo de este año, que hubo propiedades que tuvieron una minusvalía producto de los incendios de estaciones del metro, a la pérdida de comercio, es decir, aquellos elementos que le daban plusvalía. Tuvimos este efecto que ahora se agrava con lo que está ocurriendo. Pero también es cierto que la volatilidad de los activos inmobiliarios no es la de otros instrumentos. Si ustedes miran los fondos A o los fondos B de la AFP, si bien la historia y la evidencia demuestra que
que en el tiempo se recuperan, digamos, pero todo lo que ocurre en la bolsa o el tipo de cambio está hecho para inversionistas que también tienen la capacidad para resistir estos vaivenes y estas volatilidades que son muy complejas, especialmente cuando uno tiene los fondos cerca de la edad de pensionarse. Por lo tanto, creo que la inversión inmobiliaria efectivamente es un protector. ¿Y por qué? Porque independiente de las situaciones coyunturales que se vayan produciendo, la evidencia nos ha mostrado que a la larga los valores de las inversiones inmobiliarias en general si no han subido razonablemente, se han ido manteniendo o creciendo en el tiempo, siempre y cuando también la inversión sea hecha con valores correctos, con valores apropiados. Y uno de las asignaturas del diplomado es valoración de bienes raíces, donde particularmente con Teodosio Cayo, que es un experto en tasación y en valoraciones, él nos explica cómo y qué valores y qué análisis hay que desarrollar para también calcular el precio más justo para hacer una inversión inmobiliaria. Ahí nos encontramos que un mismo departamento que vale 2.000 UF, si es comprado en blanco, puede costar 2.500 en verde y 2.800 para la entrega inmediata, y efectivamente la rentabilidad y la plusvalía de la inversión va cambiando. Entonces, para tener un buen protector hay que conjugar un buen análisis de compra y también una buena estructura de endeudamiento. Hasta el año pasado era un muy buen momento para invertir. Bienvenido, Radek, volvió. Perdonad, tuve un problema con la conexión, ya estoy de vuelta, tuve que cambiar, como estoy compartiendo el internet de datos, o sea, tuve que cambiar la fuente. Perdonad No te preocupes. este problema. Justo estábamos hablando de las expectativas, Rada, que independiente de que hay personas que hay problemas de ingresos, de empleo, ya hemos visto que hay más de 60.000 empresas acogidas a la ley de protección al empleo, hay más de 500.000 personas, vienen temas en camino, pero hay inversionistas que están ajenos a todo esto. Entonces, independiente que haya personas con recursos para invertir, ¿qué tanto juegan las expectativas al final, al momento o qué tanto crees tú que pueden influir hoy, si influyen más que antes en términos de las decisiones inmobiliarias? Obviamente las expectativas o sea, influyen siempre, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta sobre todo que hay un factor que hace más, de alguna forma, hace más difíciles las expectativas, porque una inversión inmobiliaria, como comentamos antes, es una inversión a largo plazo, ¿no? O sea, una persona que pueda requerir liquidez de aquí a 3 meses, a un año, se va a arriesgar a invertir en el inmobiliario. Por tanto, alcancé a escuchar esto. Lo que comentaba es, evidentemente, la volatilidad la volatilidad que observamos en este mercado es mucho más pequeña que en mercados más inmediatos, ¿de acuerdo? Donde de repente lo que hemos visto, por ejemplo, en marzo, en mercados financieros, muchas personas salieron, habiendo visto lo que han perdido, han salido de las inversiones, y una pequeña recuperación que hemos observado de un 30% que tuvo el mercado a finales de marzo, muchos la han perdido. Bueno, porque es desesperados, como diciendo, no puedo perderlo todo, me salgo de las inversiones, y la recuperación está de 30% que vimos a finales de marzo y principios de abril, la han perdido. Eso no ocurre normalmente en el mercado inmobiliario. Bueno, o sea, es una inversión mucho más a largo plazo. Entonces, sí, pero obviamente depende del valor del dinero. Y es un ejemplo muy sencillo, simplemente. Piensen ustedes, compramos un auto cuyo valor es 10 millones. Bueno, obviamente nos lo venden a 8 millones si pagamos con crédito, porque, bueno, ahí tiene que haber un incentivo. En 3 años a plazo este auto es nuestro, somos dueños, pero hemos pagado en más o menos 12 millones, 13 millones por este auto. Bien, la diferencia, ya, y además a los 3 años este auto vale 6 millones. Bueno, bien, o sea, ¿cuál sería el cálculo racional? Dice, si la satisfacción que me produjo el uso de este auto, ya sea para la producción, ya sea para el disfrute, para ahorrar tiempo, equivale a estos 6 millones que pagué de más, estoy tomando buena decisión. Pero si esta satisfacción no equivale a estos 6 millones que he pagado de más, el tema de cálculo de valor tal vez
no ha sido la adecuada. Y es algo, por ejemplo, o sea, en temas de la depreciación, etcétera, que en el mercado inmobiliario se ve mucho más atenuado. Y de hecho, si ustedes revisan las estadísticas, al perder la conexión, perdí los gráficos que tenía preparados. Pero justamente, o sea, si uno revisa el índice de precios de vivienda, ¿verdad? Que además, calculado en UEF, parece como más estable porque no está sometido a todas las fluctuaciones de la inflación, tenemos un aumento constante y sostenido en los últimos 10 años. Entonces, sí, pero de nuevo, o sea, todo depende de las valoraciones y hincar el diente en este aspecto para comprender un poco, podríamos decir, casi, teniendo pizcas de filosofía y de psicología para entender el comportamiento de las personas, creo que es un elemento súper importante, es un gran aporte que además creo que los directivos del máster, del diplomado, pues se han aventado bastante, como decía, oiga, introduzcamos también esto porque vemos que es importante, que afecta, ¿no? Así a es. la decisión. Así es, gracias Radek. Nos queda un par de minutos para respetar el tiempo de todas las personas que están participando con nosotros. Solamente una última pregunta, Radek. Eh, Hay tanta información que vemos en la prensa, en las noticias, temas económicos, al final cuesta interpretarlo. Entonces, ¿qué metodología de análisis nos sugieres tú? Si nos puedes explicar en un par de minutos para poder enfrentar toda esta vorágine de información que estamos recibiendo a diario. Bien, les voy a decir, sí, miren, hay un análisis que hacemos muchos los economistas, que es el análisis del PESTEL, PEST o el PESTEL, ¿de acuerdo? Que seguramente quienes tienen nociones de gestión de empresa tienen algún conocimiento, que es un análisis político, económico, social, tecnológico, del entorno y legal. De ahí tenemos las reglas de PESTEL. Tenga en cuenta, o sea, en Chile, ¿qué es lo que se viene? Entonces, en Chile, bueno, las elecciones son bastante cerca. Bueno, la situación va a ser complicada. Entonces, tener en cuenta desde la macroeconomía estos aspectos permite tener una visión mucho más amplia. Bueno, hemos visto y observado, y lo van a tratar ustedes también en el diplomado con Martín, la parte legal, bueno, además con Alejandro, pero también la parte legal, hay que tener en cuenta estos aspectos, los aspectos sociales, los aspectos tecnológicos. Todos estos elementos son que afectan al final al comportamiento. Por tanto, si alguien solamente quiere tomar decisión en base al crecimiento del PIB, es como declarar el estado del paciente solamente en base a la temperatura que tiene. Perfecto, o sea, muy bien. Y además, temperatura promedia, es decir, sumemos todos los pacientes que tenemos en el hospital, miramos la temperatura promedia y en promedio todos están con 36,4. Bien, entonces, ya, ¿cuánto tardaremos en darnos cuenta que se están enfermando? O sea, hay más elementos con los que comentaba, lo que decía el PESTEL, que es una de las herramientas que vemos en el curso, justamente para darse cuenta de decir, oye, todos esos elementos pueden afectar. ¿Cuál va a ser la política de la vivienda del siguiente gobierno? ¿De qué orientación económica será el siguiente gobierno? Todos esos son elementos que afectan a la toma de decisiones. Yo creo que con eso por lo menos puedo dejarles con cierto apetito Así es. para profundizar más. Obviamente toda la información, o sea, pueden encontrar muchos elementos sobre esas metodologías que están disponibles para todos en la red. Radek, bueno, muchas gracias y yo creo que realmente tenemos bastantes temas para conversar en el diplomado, en nuestra segunda versión. De hecho, las clases de economía aumentamos algunas horas más porque creo que es la metodología que explica Radek es muy interesante. El método PESTEL da un enfoque y una orientación y metodología para poder enfrentar estos temas y poder ir internalizándolo para tomar buenas decisiones en materia inmobiliaria. Vamos a desarrollar diversas asignaturas, macroeconomía con Radek, impuestos y temas legales, vamos a hablar de valoración de bienes raíces, de fondos de inversión, estrategia inmobiliaria, endeudamiento, financiamiento, todos los temas que están englobados en las decisiones inmobiliarias y los vamos a estar invitando a estas reuniones que las vamos a ir haciendo cada jueves con los distintos profesores. Así que desde ya los dejo cordialmente a todas y a todos invitados para el próximo jueves hasta ahora. Por favor, contáctense con nosotros a través de LinkedIn o por los correos, por todas las vías de contacto con la universidad para que nos puedan enviar
sus consultas, sus comentarios y poder atender todos los requerimientos que ustedes tengan. Y quiero agradecerles a todos haber participado con nosotros, desearles lo mejor y esperar contar con ustedes la próxima semana. Así que muy agradecido a nombre de la universidad y que tengan un excelente fin de semana. Alejandro, ¿te puedo hacer un comentario? Sí. Hola. Habíamos pedido por el chat, pero dale nomás, por favor. Ignacio. Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues gusto verte. Igualmente, pues, oye, que como ex alumno del diplomado me gustaría hacer un comentario. Encuentro muy interesante que partan con la segunda alternativa, con el segundo programa, y creo importante recalcar que aunque tú no seas de la industria inmobiliaria, este diplomado te da mucho valor, sobre todo para el tema de las inversiones, como lo vimos en el semestre pasado, la vez anterior. Entonces yo creo que eso no sé, yo me conecté un poquitito más tarde, no sé si lo dijiste, pero yo creo que eso es súper importante recalcarlo, que los que no están dentro de la industria inmobiliaria, el participar va a tener ese beneficio de hoy día, la importancia de conocer las inversiones es fundamental. Así que yo creo que eso es bueno recalcarlo. Y los que sí somos de la industria inmobiliaria nos genera mucho valor, porque nos estamos actualizando la información que está ocurriendo hoy día, sobre todo hoy día que está el tema ardiendo, sobre todo los precios bajados, los arriendos están en una situación medio complicada, pero yo creo que es muy bueno que fomentar los que no están dentro de la industria y los que sí estamos. Así que felicitaciones, espero verte. Yo voy a estar allá. Muchas gracias Ignacio. Y mira, es un muy buen punto ese. Dentro de la primera generación tuvimos alumnos de distintas industrias. Había un empresario automotriz, un abogado, un dentista. Entonces el tener distintas... Y a ellos los motivaba especialmente a formarse como inversionistas inmobiliarios. Yo creo que una cosa es invertir porque parece que el negocio es bueno, porque me tinca o porque me han contado, y otra cosa es poder contar con herramientas que son las que desarrollamos en este programa. Así que muy agradecido por tu comentario, Ignacio, un gusto que estés con nosotros. Y nuevamente agradecerle a todos su participación, mándenos todas sus consultas, sus comentarios y esperamos verlos la próxima semana para seguir conversando sobre el diplomado de Inversiones de Bienes Raíces de la Universidad de Finisterre. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.